nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primero en bautizarse y darnos pues el ejemplo de cómo debemos hacerlo. Pues acordémonos que fue donde Juan sumergido en un río y después el Espíritu Santo vino sobre él y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, confirmándole que era el Hijo de Dios. Una de las razones por las cuales se considera que es fundamental dentro de las doctrinas cristianas del bautismo es porque las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo hablaron sobre eso, justamente cuando se estaba ya despidiendo de los apóstoles y le dio la gran comisión. Pues por lo menos dos de los evangelios mencionan el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Lo uno es en Mateo 28:19, que ustedes debieron haberlo visto ya. Dice textualmente la Escritura: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la otra Escritura es Marcos 16:16, que dice, 15:16, perdón: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué significado tiene esto en cuanto a lo que nosotros como cristianos durante los últimos 2000 años hemos hecho? Es justamente esto, el hacer discípulos. Y si unimos estas dos escrituras, hacemos discípulos de Cristo a través de predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Cuando predicamos y la persona cree, se vuelve un discípulo. Y por eso dice: hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la otra escritura decía: prediquemos el Evangelio y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, históricamente vemos que la iglesia cristiana primitiva unía las dos cosas, que era el creer en Jesucristo, el entregar la vida a Cristo y en bautizarse al mismo tiempo. Entonces, la forma como un cristiano se entregaba a Cristo no era bajo confesión verbal como lo hacemos actualmente, sino era entrando en agua y bautizándose. Y vamos a ver el significado un poco más adelante de este. Entonces, vemos que una de las primeras acciones que tuvo la iglesia cristiana primitiva en Pentecostés fue que 3,000 creyentes se bautizaron en un solo día. Y eso está en Hechos 2, 37 y 38, cuando los judíos les preguntaron a Pedro: hermanos, ¿qué harán? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Brevemente, la palabra bautismo no significa más que sumersión, y por eso es que el bautismo primitivo y el que practicamos nosotros en la actualidad es un bautismo en el cual la persona, obviamente mayor o joven, bajo conocimiento, se sumerge en el agua guiado por una persona y después de eso se bautiza. Ahí mismo se le dice: eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se le saca del agua. Entonces es la forma como nosotros hacemos el bautismo, y consideramos que es importante que la persona primero pueda tener conocimiento por la escritura que ya leímos, que Jesucristo dijo que deben creer en el Evangelio. Y obviamente un bebé o un niño pequeño no puede creer en Jesucristo ni en el Evangelio de salvación de él. Y por eso que debe ser por lo menos un niño un poco más de mayor edad, probablemente alrededor de 9, 10 años hacia adelante, para que tenga un conocimiento pleno tanto de lo que es el pecado como lo que es el arrepentimiento del pecado, le entrega a Jesucristo, y después de eso el bautismo, porque debe ir en ese orden. Hay varios paralelismos que muestra la Escritura y que comparan el bautismo en agua con el pacto de Noé, después comparan el bautismo de agua con el pacto de Abraham y después incluso con el pacto de Moisés. Y son importantes cada uno de ellos porque muestran ahí parte de lo que es la doctrina del bautismo, que por cuestión de tiempo yo no lo voy a compartir profundamente.
creo que es fundamental que nosotros leamos una escritura que está en Romanos capítulo 6, que dice textualmente lo siguiente, Romanos 6, desde el versículo 3 en adelante, y que no constaba, creo, en la lección que ustedes revisaron, pero para mí es fundamental. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, ¿de qué se trata esta escritura? Aquí hace la comparación entre lo que el cristiano se bautiza y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno decide bautizarse en agua, lo que está haciendo es justamente bautizándose y sumergiéndose en su sepultura, podemos decir espiritualmente, que tiene el sentido con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos enterrando al viejo hombre cuando entramos en el agua y estamos resucitando para vida nueva cuando estamos saliendo del agua. Se compara esto con la crucifixión de Jesucristo en el sentido de que dice, hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el significado del bautismo es que después de que uno tiene conocimiento de Jesucristo, cree que Él es el Redentor y el Salvador, entrega su vida a Cristo, tiene que obedecerle y ir a este sacramento y mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el cual debemos entrar en el agua y ser sepultados con Él en el bautismo, en su muerte, para después resucitar a una vida nueva. Creo que esa es la parte más importante para mí del bautismo, porque tiene el bautismo algo importante también y que mencionó Pedro ya en la escritura que revisamos anteriormente, que dice que se bauticen en Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, creo que también es importante de que el bautismo no es de el que nos perdona los pecados, es obviamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nuestra entrega hacia Él, nuestra conversión que se llama. Pero en la iglesia cristiana primitiva, el bautismo era la otra cara de la moneda, que sería la conversión. Es decir, al mismo tiempo que decidían entregar su vida a Cristo, pues se bautizaban para entregar su vida a Cristo. Ahora ha cambiado un poco y obviamente se han separado estos dos hechos, y primeramente lo que hacemos es convertirnos al confesarle a Jesucristo como Señor y Salvador, y después, cuando nos explican doctrinalmente qué es el bautismo, tomamos una decisión de bautizarse. Pero antes no era así. Entonces, repitiendo, al mismo tiempo que se convertían, se bautizaban. Y por eso consideramos también que el bautismo es parte fundamental de la salvación, y que en cierta forma delante de Dios estamos incompletos en salvación, digamos así. No hemos completado el proceso que Dios nos instruyó y que Dios nos dejó. Lo último que quiero compartirles es quién puede ser bautizado, porque eso es importante también. Y hay dos escrituras que estaban que ustedes ya revisaron. La una es Hechos capítulo 2, 38, que ya leímos. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. Obviamente el arrepentimiento es la fase inicial de la conversión, porque cuando uno llega a conocer que es un pecador, tiene que primero arrepentirse del pecado, pedir perdón a Dios Padre, y después de eso, al entregar su vida a Cristo,
puede bautizarse en señal de que su vida pertenece a Cristo Jesús y ya no pertenece a uno mismo, y por eso me sumerjo y dejo mi vida vieja o mi hombre viejo en el agua o en la sepultura líquida para salir a una vida nueva en Cristo Jesús. Y la otra escritura que nos dice quién puede ser bautizado es Hechos 8:37, cuando Felipe le dijo pues al eunuco, si usted cree con todo su corazón puede. Respondió el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y dice que bajaron inmediatamente al agua. Entonces ese es un ejemplo, por ejemplo, de que este hombre creyó en Jesucristo y se bautizó al mismo tiempo prácticamente para, en cierta forma, confirmar su fe en Jesucristo, podríamos decir. Creo que podemos parar ahí. Para concluir, pues el bautismo debe ser considerado un acto físico en el cual interviene el elemento del agua, en el cual nos sumergimos completamente, pero también es un acto plenamente espiritual, en el cual el poder de Dios a través del Espíritu Santo llega a la persona que en obediencia se bautiza y empieza una vida nueva. Gracias, Marlo. Creo que está bastante claro. No sé si alguno de los estudiantes desea hacer alguna pregunta al doctor Marlo Palacios. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. A ver, ¿cuál es, Lisette? Carolina. Carolina, a ver, por favor. Sí, dice en Marcos 16:16, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esta parte de será condenado no le entiendo bien. ¿Por qué va a ser condenado? Yo digo, bueno, yo creo en Jesús, pues digo así, pero ¿por qué voy a ser condenada si es que no me he bautizado? No entiendo esta parte bien. Creo que es una buena pregunta y la podemos explicar un poco más. Podemos leer desde el versículo 15 que yo había mencionado, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nuevamente la explicación es que las dos cosas venían juntas antes. Cuando Jesucristo dejó la enseñanza a toda la iglesia primitiva, decía, yo creo en Jesucristo a través de bautismo. Entonces no había la separación que hay actualmente de que creo en Jesucristo, pero después decido si debo bautizarme o no. Entonces en ese contexto primero. La segunda cosa es que la Escritura dice, mas el que no creyere será condenado. No dice, mas el que no se bautizare será condenado. ¿Sí? Entonces está claro de que si no crees en Jesucristo, pues ya estabas condenado o condenada. Y si alguien te comparte el Evangelio de Jesucristo y rechazas la salvación que viene en Cristo Jesús, pues sigues en tu condenación. Así de sencillo es realmente la explicación. Entonces, nuevamente, la parte medular o fundamental es el entregar nuestra vida a Cristo, que significa el creer en Jesucristo. Y el complemento de esto es obviamente bautizarse. Porque como es un mandamiento, no he encontrado yo nunca a alguien que me dé una buena razón por la cual no quiere bautizarse, si que Jesucristo primero dio el ejemplo, después lo puso como mandamiento y todos los cristianos vemos escrituralmente que lo han cumplido. ¿Está bien, Carolina? ¿Estamos claros? Sí, muchas gracias. Ya. Yo tengo una consulta, por favor. Rosy, por favor. Sí, muchas gracias. Muy bien entendido esto, gracias. Pero yo quiero consultar algo. Nosotros por nuestros padres tomaron la decisión inicialmente en una iglesia católica de bautizarnos por cuando éramos pequeños, ¿no es cierto? Sin el conocimiento, pienso yo, sin nosotros poder razonar qué significaba eso, ¿no? Ahora que yo sé y le reconozco aquí, bueno, quería hacer esta cuestión del bautismo, pero ya se dio esta situación. No hay problema, no tengo ningún problema con volverlo a hacer, ¿no es cierto? Porque eso es ahora conscientemente, yo lo haría sabiendo muy bien lo que hago, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta tuya es válida porque la mayoría de nosotros fuimos bautizados de bebés siendo católicos. Yo creo que
En esta ciudad, por lo menos, me imagino, más del 95% de las personas que hemos sido bautizadas de adultos ya fuimos bautizadas de bebés. Pero si vemos la escritura, pues obviamente el bautismo que hicimos fue un bautismo que nos dieron haciendo. Exacto. No es que tomamos una decisión nosotros de sí quiero bautizarme en obediencia a Jesucristo. Pues nuestros padres lo hicieron con toda la buena intención, con todo su buen corazón, cumpliendo las ordenanzas de la iglesia tradicional a la cual ellos asistían y que obviamente fuimos llevados de hasta que tengamos uso de razón o hasta una edad avanzada cuando tuvimos nuestro encuentro con Jesucristo. Entonces, no tiene problema de que nos bauticemos de adultos después de tomar la decisión, sabiendo lo que las escrituras dicen y nos piden. Okay. Muchas gracias. A usted. Buenas noches. ¿Ya? Diga nomás. Perdón. Lo que pasa es que relativamente el bautismo es un acto de obediencia, ¿no? Así ¿Verdad? es. Es lo Porque yo hace 12 años acepté a Jesús en mi corazón, pero no me he bautizado. Sé que lo tengo que hacer porque es un acto de obediencia, ¿no? Como usted mismo lo dijo, Jesús lo hizo con su ejemplo, ¿no? Y no es que él no lo necesitara, sino que lo hizo por obediencia, ¿no? Entonces, pero yo digo, puede ser que yo me bautice, porque hay muchas personas que quizás se bautizan aún sin bautizarse espiritualmente, o sea, sin morir su viejo hombre. Por ejemplo, yo por eso aún no es que le digo, o sea, yo sé que tengo que bautizarme por un acto de obediencia, pero no lo veo como una forma de prioridad, porque si creo que sigo siendo la misma persona, ¿de qué me sirve haberme bautizado en agua? Mi viejo hombre no murió. Bueno, déjame explicarte un poquito las cosas. Creo que, por ejemplo, una de las cosas importantes es cuando se compara el bautismo de agua con lo que sucedió con Moisés. Es una buena forma de explicar las cosas. Moisés salió de Egipto y dice que Moisés fue bautizado en la nube y en el mar, o en la nube y en el agua. ¿Qué es lo que pasó? Salió Moisés de Egipto y llegó al agua, y las huestes de Faraón salieron tras de él. ¿Sí? Entonces, hasta ahí es como Moisés es una figura de Jesucristo. Libera al pueblo y lo lleva al mar, y las huestes de Faraón vienen tras de él. El rato que se abre el mar y se sumergen en el agua, todo el pueblo de Israel, y pasan al otro lado, se bautizan en el agua, digamos así, y salen al otro lado. ¿Y qué es lo que sucede después de eso? Que las aguas se cierran y que las huestes de Faraón, el ejército de Faraón, perece en el agua, y los judíos ya no están en riesgo, digamos así, de que el faraón los mate o que el faraón los lleve de vuelta a la esclavitud. Entonces, ¿cómo se compara esto con nuestro bautismo en agua? De ahí en adelante, los judíos lo que hicieron es ir hacia la tierra prometida. Tenían nuevos retos, pero ya no tuvieron el problema de que Satanás quería matarles, en este caso el faraón. Con nosotros es medio parecido el tema. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, llegas al borde del mar, y si no te bautizas en cierta forma, todavía tienes incompleto el plan de salvación que Dios dejó para cada uno de los cristianos. ¿Sí? Entonces, cuando te bautizas, lo que estás haciendo es mostrando de que ya no te interesa a ti el Egipto o tu vieja vida, y que estás entrando en el agua a morir a esa vieja vida porque quieres resucitar a una nueva vida y seguir esa vida nueva, ya no pensando en el pasado, sino yendo hacia el futuro, guiada por el Espíritu Santo.
Entonces, es fundamental para nuestro crecimiento espiritual de que la persona se bautice, porque hay el don extra del Espíritu Santo después que nos bautizamos. No solamente es cuestión de obediencia, es cuestión de un mandamiento que está hecho, es una doctrina fundamental, y como te dije anteriormente, originalmente el bautismo no estaba separado de la conversión o el de llegar a ser cristiano. En la iglesia, en los primeros 2 o 3 siglos, nadie llegaba a ser cristiano sin bautizarse. Sí, todos se bautizaban para entregar su vida a Cristo, porque no había confesión de fe. Los primeros 3 siglos no hubo confesión de fe. La escritura de Pablo que sabemos usar en Romanos capítulo 10, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, etcétera, etcétera. Recién estuvo unida a la Biblia 200 años después de Jesucristo. Entonces, los primeros 2 siglos, ni siquiera muchos de los cristianos conocían esa escritura, y por eso es que todos sí sabían el mandamiento de Jesucristo, que era ir por todo el mundo y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es tan importante el bautismo para nuestra vida espiritual. Eso es lo que tenemos que contemplar. Vamos a estar como anclados a nuestra vieja vida y no vamos a poder avanzar y madurar espiritualmente si es que creemos que el bautismo es una opción a la cual puedo decirle que sí o puedo decirle que no. ¿A qué se refiere con el don de Dios, del Espíritu Santo, mejor dicho? Bueno, lo que dice la Escritura, no he hecho más que leer lo que dice Hechos 2. Toda obediencia que hagamos a Dios, y sobre todo cuando hay un mandamiento específico de Jesucristo de que debemos bautizarnos, tiene una recompensa. En este caso es una recompensa espiritual, porque si tú lees Hechos 2, 37 y 38, dice Pedro: arrepentíos y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán como una doble porción del Espíritu Santo para que puedan seguir en su caminar espiritual. A eso se está refiriendo. Yo también tengo otra pregunta, muy diferente a lo que dijo Liz, pero tiene también un poco de sentido, porque yo nací en una familia cristiana. Yo me bauticé como cristiana, pero al mismo tiempo he pasado demasiado. Digamos que por unos compañeros que me hablaron de Jesús últimamente, yo volví a escuchar sobre Jesús. Me refiero como, digámoslo, como religión cristiana. Yo era cristiana, yo me había bautizado, yo nunca dejé de creer en Jesús, pero al mismo tiempo yo sigo pensando que en cierto modo, ¿cómo lo diría? En la parte en la que usted explicó sobre que en la parte del faraón, ¿qué sentido tendría? Porque, por ejemplo, yo veo que muchas cosas han pasado después de que yo fui cristiana. Y que yo he sido cristiana. Yo les manifesté la otra vez que yo no asistía a ninguna iglesia, no pienso asistir a ninguna iglesia, pero me llamó la atención este curso en Facebook y decidí entrar. ¿Ya terminó? Sí. Ya. Habría que considerar un par de cosas. La primera es, usted entregó su vida a Cristo y se bautizó dentro de una iglesia cristiana. Y no le entendí bien, pero si no decide unirse a una iglesia, por mí está bien. La Escritura dice que deberíamos congregarnos y tener comunión unos a otros, pero podemos mantenernos solos también. ¿Qué preguntas específicamente en relación al bautismo que estamos compartiendo? Por ejemplo, muchas cosas después de que yo creí
En Jesús pasaron demasiadas cosas. Entonces, usted estaba diciendo que Faraón ya no tuvo potestad para matar a Moisés ni al pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué manera? Sí, muchas cosas malas me han pasado después de esto. Bueno, yo creo que la escritura sí es clara de que, y tampoco creo que ha sido el contexto en el cual he dicho, de que después de que nos bauticemos, todo debemos esperar de que nuestra vida siga completamente bien, que Dios nos proteja, que no haya sufrimiento, que no haya persecución. Jesucristo dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Y la iglesia cristiana se ha caracterizado en 2000 años en ser una de las más perseguidas que ha habido en la historia. Todos, prácticamente los 11 apóstoles murieron sacrificados y asesinados, excepto Juan, parece que es el único que llegó a la edad anciana. Entonces, nos han pasado cosas a todos y no hay ninguna garantía que no nos vaya a pasar. Lo que estamos hablando es de que, y no necesariamente las cosas que nos pasan es porque Dios nos ha desprotegido, son cosas de Satanás. Yo creo que el pecado en la vida cotidiana del mundo ha hecho que enfermemos muchas de las personas y terminemos nuestras vidas aparentemente prematuramente, como he visto morir algunos de mis amigos mucho más jóvenes que yo, por ejemplo. Entonces, el que haya tenido yo tropiezos en mi vida cristiana no significa de que el bautismo no me sirvió porque no me garantizó que las cosas iban a ir bien. No nos hacemos cristianos para que tengamos todas las bendiciones de Dios y que no haya problemas en nuestras vidas. Creo que la promesa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y es la principal promesa. Creo que ahora con esta pandemia han muerto muchísimos cristianos en señal de que esto es algo temporal y que siempre debemos ver la eternidad como nuestro objetivo final en Cristo Jesús. ¿Alguna otra persona, por favor? Sí, yo tengo una pregunta, hermano Pepe. Ya, Marlo, ¿sí le escucha a Antonella usted? Sí, sí. Correcto. Siga, Antonella, por favor. Ya, hermano Marlon, yo acepté al Señor, o sea, yo me arrepentí de mis pecados cuando tenía 12 años de edad y cumplí con la obediencia, o sea, bautizándome a mis 18 años. Pero a los 26 años dejé de congregarme por cosas que pasaban en la asamblea donde me congregaba y no estaba de acuerdo, pues. Entonces, de hecho, yo tuve tropiezos con eso y preferí alejarme y dejé de congregarme por mucho tiempo hasta que llegué aquí a Ecuador el año pasado y comencé a congregarme en Arco. Mi pregunta es, no hace falta un segundo bautismo, el bautismo es una única vez, ¿cierto? Esa es la pregunta. Ya. Sí, esa es la pregunta. Bueno, yo creo que si te bautizaste a los 18 años, después de haberte convertido, es decir, el de haber entregado tu vida a Jesucristo, es un bautismo valedero. No importa que hayas salido de la iglesia durante años y después hayas regresado, pues más a los pies de Jesús que a una congregación, porque eso siempre es la parte importante. Uno puede alejarse de la iglesia y seguir siendo discípula de Cristo, pero si tú te alejaste de Dios y de Jesucristo y ahora te has reconciliado en cierta forma, pues yo pensaría que no necesitas bautizarte. Si yo tuviera dudas de que mi bautismo no estuvo completo en cuanto a conocimiento o en cuanto al acto que hice, nadie te va a prohibir y Dios no te va a juzgar de que te vuelvas a bautizar. Yo creo que es una opción que cualquiera de nosotros podría tener si tiene alguna duda del primer bautismo. Pero si no tienes dudas, el bautismo que tuviste ya fue valedero.
¿Está bien? ¿Estamos? Ya. ¿Alguien más? ¿Estamos bien todos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hemos entendido claro lo que el doctor Marlo nos ha indicado? Nos ha hablado hoy día acerca del bautismo en agua, ¿está bien? Sí, gracias. Ya, Muy bien. al doctor que nos guíe en una oración para dar por terminada esta noche. Las respuestas se los enviará posteriormente y comencemos también ya a estudiar para la próxima clase, ¿sí? ¿Estamos bien? Doctor, por favor, ¿nos puede guiar? Claro que sí. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te queremos dar gracias por este día de vida y la oportunidad de poder compartir y oír tu palabra, oh Dios. Pon en nuestro corazón y en nuestra mente la convicción de seguir tu mandamiento, de bautizarnos, oh precioso Dios. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Gracias, amigos. Buenas noches. Gracias, Marlo. Gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Algo más? Nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias.